Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos nuestra segunda actividad titulada Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. La competencia a desarrollarse es Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Hoy enviaremos como evidencia un texto argumentativo con base científica frente a la discriminación que sufren las personas basada en la genética y las características del genoma humano. Recuerda que tenemos dos criterios de evaluación. El primero, expliqué que las características que se observan de generación en generación dependen de la información y leyes genéticas. Y el segundo, asumí una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. Veamos, para esta actividad debemos revisar el genoma humano. Sabemos que todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra dentro del núcleo. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas y sabemos también que la especie humana cuenta con un total de 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son somáticos. Eso significa que están presentes tanto en varones como en mujeres, y tenemos un par sexual que nos diferencia a hombres y mujeres. De cada par, uno de los cromosomas proviene de nuestro padre y el otro proviene de nuestra madre. Y se dice que 2 cromosomas de cada par son homólogos entre sí. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Tenemos 4 bases. Adenina, que siempre la simbolizamos con la letra A mayúscula. Timina, que lleva por símbolo una T mayúscula. Citosina, que la simbolizamos con C mayúscula. Y guanina, con una G mayúscula, respectivamente. El ADN cuenta con 2 hebras que se aparean para formar la estructura de la doble hélice descubierta por Watson y Crick en el año 1953. El genoma humano es la información contenida en una molécula de ADN presente en todas las células que forman nuestro organismo, excepto en los glóbulos rojos maduros, que son células anucleadas. Lleva inscrito lo que biológicamente somos y la herencia que han custodiado y transmitido para nosotros por muchos milenios, nuestros padres y los padres de nuestros padres. Herencia que transferimos a nuestros hijos. Asimismo, el genoma es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia de ADN. El fenotipo es todo aquello que vemos y que no es secuencia del ADN. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente. Por lo tanto, el fenotipo es igual al genotipo que ha sido expresado por el ambiente. De esto se deriva que conocer el genoma de una persona no debe servir para estigmatizarla como resultado de sus genes. Los genes nos dicen que podemos hablar, pero no qué idioma. También nos dicen que podemos amar, pero no a quién. También nos dicen que podemos disfrutar de la música, pero no nos indica qué tipo de música. La culturización es un proceso que permite en las personas la existencia de diferentes tipos de actitudes, de inteligencias, de acciones como la de elegir alimentos y no están registradas en sus genes. Estas expresiones son influenciadas por la familia y por el medio social en el que vive la persona. Según la doctora Anna Propsel,
presidenta de la Sociedad Peruana de Genética Médica, nos dice en una entrevista que estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. Añade que el cambio de paradigma se produjo cuando se descubrió la composición genética del ser humano. Ahí no está escrita la raza, sino todos los seres humanos compartimos los mismos genes. Hasta hace algunos años se pensaba que éramos 99,9% idénticos. Hoy se sabe que es un poquito menos, pero igual se trata de un porcentaje mínimo que nos diferencia. Que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Estas diferencias, sin embargo, no hacen a nadie inferior ni superior. El biólogo y genetista molecular Ricardo Fujita dice que el término raza puede ser usada en el área agropecuaria debido a las manipulaciones genéticas realizadas, por ejemplo, en ganados vacunos para hacer que estos produzcan más leche o más carne. Si tomamos el ADN de un africano, de un australiano, de un andino, de un amazónico o de un finlandés, veremos que es casi idéntico, menos del 1% de diferencia. El genoma humano está formado por la secuencia de nucleótidos con unos 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas, que forman 2.500 genes. No todos se manifiestan. Francis Collins presentó el primer borrador de genoma humano el 26 de junio del 2000, publicándose el genoma completo en el año 2003. El ADN presenta 23 pares de cromosomas, 22 pares son somáticos y uno es sexual. Contienen la información que hemos heredado de nuestros progenitores. Un gen dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocido como alelos, uno de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Se representa con una letra mayúscula. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos periquitos de colores diferentes. Se sabe que el color verde es dominante frente al color turquesa. Por eso hemos denominado genéticamente para el color verde con la letra D mayúscula y para el color turquesa estamos empleando la letra R minúscula, entendiéndose que D significaría que es un gen dominante y R significaría recesivo. Si se cruzaran estos dos caracteres y hubiesen descendencia de estos pericos, se manifestaría el color dominante. Eso quiere decir que el 100% de la descendencia de estas aves sería de color verde, es decir, se ha manifestado el color dominante, pero genéticamente el gen recesivo para el color turquesa se ha enmascarado. ¿Eso qué significa? Que puede heredarse en las siguientes generaciones. Aquí estamos observando la aplicación de la primera ley de Mendel. Un gen es recesivo porque el gen que produce un efecto en el organismo solo es cuando es transmitido por ambos padres, es decir, solo cuando el individuo es homocigoto y se representa con letras minúsculas. Veamos algunos ejemplos. Se sabe que el carácter dominante para los ojos es el color marrón con respecto al color de ojos claros, que puede ser celeste o verde. El cabello rizado es un carácter dominante frente al cabello liso. El pabellón auditivo libre es un gen dominante frente al lóbulo adherido. La característica homocigótica es que está formada por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética. En el ejemplo estamos viendo que los padres tienen un color de ojos azules y la hija también presenta
el color de ojos azules. Esto significa que la niña ha heredado el color de ojos tanto del padre como de la madre, ya que es un carácter homocigótico. En cambio, en el caso de los heterocigóticos, vamos a ver que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. En el ejemplo estamos viendo una familia donde el esposo tiene los ojos marrones y la mamá tiene los ojos celestes. Estamos observando que los niños presentan el color de ojos de la madre. Puede sobreentenderse que los niños han heredado el color de la madre, puesto que el padre debe ser híbrido para el color de ojos. Eso significa que de repente sus padres o sus abuelos tuvieron ese color de ojos azules o celestes para que se pueda manifestar en su descendencia. Aquí estamos observando que se aplica la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación. Si todavía crees que tenemos algunas dificultades para poder conceptualizar estos términos, te recomiendo volver a revisar este video que se te presentó la clase anterior. Ahora es momento de analizar. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo podemos definir al genoma humano? Segundo, ¿qué nos afirman los estudios moleculares de los genetistas mencionados en el texto? Tercero, ¿cuál es tu opinión frente a estas afirmaciones? Cuarto, ¿por qué crees que los científicos indican que somos genéticamente iguales, pero nadie es exacto al otro? Fundamenta tus respuestas y recuerda que debes registrarlas en tu cuaderno de trabajo. Ahora vamos a analizar la importancia del genoma humano como patrimonio de la humanidad. Sabemos que la UNESCO ha aprobado los 25 artículos de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. 60 expertos de 40 países distintos han discutido desde el año 1993 para llegar a un texto de consenso sobre el código de barras que, a finales del siglo XXI, nos define como humanos. Esos intangibles que son el alma y la razón habían servido hasta ahora para lo mismo desde una perspectiva religiosa y filosófica. La UNESCO considera al genoma humano como un monumento merecedor del etiquetado patrimonio de la humanidad y por eso establece que el genoma humano en su estado natural no ha de servir para efectuar ganancias económicas y considera como contrario a la dignidad humana la clonación con el objeto de reproducir seres humanos, práctica que considera no ha de ser permitida. El matiz en su estado natural es importante porque no cierra la puerta a la investigación y a la explotación económica y los Estados Unidos, a pesar de que aún no han reingresado en la UNESCO, no han dejado de celebrar la que ellos consideran como una posición liberal respecto a la investigación. En cualquier caso, se exige que se mantenga la confidencialidad sobre los datos genéticos de las personas y se especifica que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y sus derechos, sean las que sean sus características genéticas, y se pide una reparación justa en los casos en que se produzca algún daño en el genoma de una persona. Para Noelle Lenoir, presidente del Comité Internacional de Bioética, es importante subrayar que a partir de ahora los derechos de cada individuo no han de ser protegidos solo respecto al Estado, sino frente a grupos como los investigadores, los médicos, las compañías de seguro o de las industrias. Esto es la primera vez que se aborda en una declaración universal. Aquí tenemos la proclamación de los principios
que hablan sobre la dignidad humana y el genoma humano. Son los artículos 1 y 2. El artículo 1 hace referencia a que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. El artículo 2, el inciso A, dice: cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. Y el inciso B hace referencia a que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad. Bien, queridos estudiantes, ahora que hemos analizado estos datos importantes, explicamos y argumentamos los fragmentos de texto propuestos en el siguiente cuadro. Podemos desarrollarlo en nuestro cuaderno de trabajo o también podemos utilizar un aplicativo conocido como Smart Office que se encuentra en tu tableta. Bueno, el primer fragmento que vamos a analizar es el siguiente. El genoma humano contiene toda la información genética de un individuo, la cual permite que una persona tenga características propias que están determinadas desde la concepción. Aquí vas a explicar su significado y luego vamos a argumentar nuestra posición con relación al fragmento leído. Nuestro segundo fragmento es: respetar a otra persona es tratarla con amabilidad, aprecio, reconocimiento y aceptación a la identidad de su propio ser. El respeto lleva, por tanto, al reconocimiento del hombre como portador de dignidad. El tercer fragmento: todas las personas somos valiosas. Deberás explicar el significado y luego argumentarás tu posición con relación al fragmento leído. Luego vamos a reflexionar con algún integrante de nuestra familia con base en la pregunta: ¿qué relación existe entre las características fenotípicas de una persona con el respeto a su dignidad? Luego vamos a fundamentar nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. Para ello te recomiendo escribir tu opinión, luego dar razones que lo sustentan y finalmente escribir tus conclusiones. También vamos a proponer 3 acciones desde las afirmaciones científicas referidas al genoma humano frente a la discriminación, teniendo en cuenta todo lo desarrollado en nuestra actividad. Estas propuestas, recuerda que serán incluidas en nuestro proyecto participativo. Finalmente, vamos a completar nuestra autoevaluación indicando si hemos alcanzado estos criterios o estamos en proceso de lograrlo. Y también podemos hacer una referencia de qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Recuerda que debes enviar tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.